Tengo mucha alegría en mi corazón por el poder llegar nuevamente con el favor del Señor hasta sus hogares y especialmente quisiera que podamos llegar a entregar la palabra a lo más profundo de sus corazones. Definitivamente me parece que es más que notorio, aún sin tener tanto conocimiento escatológico quizás, podemos ver cómo se van dando las señales que estaban escritas para el tiempo final. De eso que vamos a platicar, por cierto, en el siguiente tema escatológico, primero Dios, el próximo domingo, de los signos que Dios dejó escritos en su palabra para que nosotros, la iglesia, nos diéramos cuenta de la proximidad de su venida. Hoy yo quisiera que hagamos una oración para poder entrar al desarrollo del tema que Dios puso en mi corazón. Te damos gracias, Padre, por este día. Venimos poniendo delante de ti este tiempo, rogando, Señor, que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría, por el cual entendamos la palabra. Permite, Señor, que con libertad, con paz, con gozo en nuestro corazón, con mansedumbre recibamos la impartición, Señor, de esa semilla para que pueda dar fruto en nuestra vida al 100 por 1 y así tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero entrar de una forma introductoria al tema leyendo el Evangelio de Lucas en su capítulo 4 y versículos 17 al 20. Pero quisiera luego hacer una referencia con la lectura del libro de Isaías, que fue, como vamos a ver ya en el relato de Lucas 4:17, el rollo, dice acá, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo tomó cuando Él estaba allá en la sinagoga. Dice que tomó el rollo del libro de Isaías y empezó a dar lectura de lo que aquí se plasma en los versículos 17 al 19. Pero yo quiero que notemos algo, porque él lee esta porción de la palabra del libro de Isaías y vamos a ver cómo cuando el texto paralelo de Lucas 4 con el de Isaías, hay una coma precisamente cuando él aquí hace la pausa. Y que esa coma, espiritualmente hablando, aunque en lo literal creo yo que estaba en el original el signo, el símbolo de la coma, se convirtió en una pausa de poco más de 2000 años. Ahorita lo voy a leer y vamos a ir explicando. Dice: le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ojo con esto: para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quiero, por favor, hermano amado, que usted note acá en estos versículos y en el contexto, cuando el Señor está leyendo este libro, esa porción del libro de Isaías, Él nos da a entender que en ese momento se cumplió lo profetizado de Isaías 61. Y cuando vamos a ver esta profecía, que en ese momento se cumpliría en una buena parte, nos encontramos que la otra parte que ahorita vamos a leer, el Señor Jesucristo ya no la leyó. Veámoslo. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Hasta ahí leyó el Señor Jesucristo el libro de Isaías. Pero ojo con esto, por favor, y quisiera lo veamos juntos en pantalla, porque entonces acá apareció una coma
que fue hasta donde él leyó en aquel momento. Y ya no leyó lo que continuaba en aquel versículo. Dice, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Entonces, lo que yo quisiera que usted note es que el Señor Jesucristo, en ese momento, cuando Él está leyendo lo que describe el libro de Lucas que Él leyó en ese momentito, como que Él hubiera dejado a propósito la lectura hasta ahí. Porque en ese momento, cuando Él está haciendo la proclama del año favorable del Señor, es decir, cuando Él está dando a conocer el cumplimiento de esta parte de la profecía, iba a dejar en pausa, repito, esa comita que yo le subrayé a usted ahí, vendría a representar alrededor de unos 2000 años, esa comita que usted ve ahí. Porque dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Eso es la gran tribulación. Mire, se lo voy a poner en una gráfica, hermano, porque esto es importante que lo consideremos. Vea, mire, aquí estaba el Señor, ¿verdad? Recuerda usted que hemos tomado como por bueno el poder representar la venida del Señor con pan y vino. Entonces el vino en lo que, vamos a poner aquí Cristo, y entonces él lee el libro de Lucas 4, pero él leyó hasta donde dice para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor se va a terminar, esto es el año favorable, no un año de 365 días de nuestro calendario, ¿verdad? Favorable. Esto se va a terminar hasta el momento que la iglesia se vaya en el rapto, ¿verdad? Después vendrá un tiempo de 7 años que vendría a ser lo que el Señor ya no leyó en Lucas, es decir, en lo que relata Lucas. Él ya no leyó el día de la venganza, porque el día de la venganza es la gran, sí, pongámosle la gran tribulación, aunque aquí yo me estoy refiriendo desde este momentito de los 150 días hasta los 7 años, ¿verdad? Entonces, note por favor, mi amado, que él dio esa proclama. Aleluya, esa proclama de salvación. Y no leyó, déjeme ponerlo de esta forma, no decretó el día de la venganza. Es decir, lo que él estaba declarando en ese momento con la lectura a través de sus labios es lo que se iba a materializar a partir de ese momento que él estaba leyendo hasta, vuelvo a la carga, el momento del rapto. En el nombre de Jesús. Ahora, cuando usted mira el libro de Isaías, si podemos continuar entonces la lectura, o si quiere, voy a retomar, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Entonces, esto ya lo explicamos, pero él estaba anunciando, él estaba diciendo de él mismo, él estaba leyendo y diciendo, esto se ha cumplido. ¿Cómo? En él. ¿Cuál? Que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Con qué propósito? Para traer buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable. Pero cuando usted sigue leyendo, sigue hablando ahí Isaías 61, en esa profecía del Señor Jesucristo en gran manera. Y cuando vemos el versículo 10 de este Isaías 61, hay algo que me llamó mucho la atención. Y a eso quisiera que nos dirijamos en este momento, por lo que vamos a desarrollar a partir de esta oportunidad. Porque entonces en el verso 10 dice, salto de alegría delante de Yahvé. Voy a leer esta versión latinoamericana. Está hablando el Señor Jesús. Y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso
ropas de salvación. Permítame ir parafraseando, porque me envió para salvación, para dar salvación. Oiga esto, y me abrigó con el chal de la justicia. Pero aquí ya no está hablando solamente de él, porque entonces hace una analogía. Como el novio se coloca su corona, o como la esposa se arregla con sus joyas. Entonces, cuando él está hablando de sí mismo acá, el Espíritu del Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas, para quebrantar a los afligidos, para vendar, perdón, a los quebrantados o afligidos de corazón. Él está hablando de su función, pero ministerial, pero cuando está ya en el versículo 10, este relato, entonces está hablando también de a qué vino él, porque entonces hace una analogía. Pues él me puso ropas de salvación. Esto es el Señor Jesús. Y me abrigó con el chal de justicia. Aquí ya está hablando de su esposa, mire. ¿Por qué? Porque después vuelve a hacer la analogía. Mire, pues se lo voy a tratar de poner de esta manera. Ropas de salvación. Es decir, él trajo una vestidura para dar salvación. Esto está hablando del Hijo. Pero cuando dice, y me abrigó con el chal de justicia, el chal de justicia está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque después dice, como el novio se coloca su corona. Entonces está relacionando las ropas de salvación, que está hablando del Hijo, como el novio. Y después dice, o como la esposa se arregla con sus joyas. Entonces aquí está hablando de esposa. Voy a aterrizar un poco mejor la idea. Cuando está hablando en este momento de ropas de salvación, está hablando del novio. Cuando está hablando del chal de justicia, está hablando de la esposa, porque él está haciendo la analogía. Pues él me puso ropas de salvación, como el novio se coloca su corona, y me abrigó con el chal de la justicia, como la esposa se arregla con sus joyas. De tal forma que lo que yo quiero enfatizar, porque esto es la base sobre lo cual vamos a edificar, creo que hoy una parte y posteriormente otras más, es que entonces la esposa, como ya lo hemos aprendido, lo hemos entendido a la luz de la palabra, tiene que vestirse para poder casarse. Y una de sus prendas que no le puede faltar a la novia que se va a casar es su chal de novia. Aleluya. Recuérdese usted que allá en el libro de Apocalipsis dice la escritura, cuando le enseñan a la esposa del Cordero, recordará usted que dice, ven, te mostraré la novia, la esposa, a la que se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino, dice el libro de Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. De tal forma que cuando hablamos de la vestidura de la novia que le van a dar, esta de alguna manera la hizo la novia con la conducta que llevó mientras estuvo aquí en la tierra. Allá en el libro de Apocalipsis se habla del vestido de la novia, que son las obras justas que la iglesia debe de hacer. ¿Para qué? Para hacerse galardonadora de ese traje de novia. Pero ese traje de novia incluye un chal. El chal de novia, así como dice acá, el chal de la justicia. De tal forma que yo quisiera platicar con usted a partir de este momento de este tema que le hemos llamado así, el chal de la novia. Porque interesantemente, cuando vamos a ver la palabra chal en varios contextos bíblicos, aparece siempre definitivamente relacionado con una mujer, que es figura de la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Ruth, en el capítulo 3 y versículo 15, dice así,
Luego le pidió a Ruth que extendiera su chal y se lo llenó de cebada. Aquí está hablando el capítulo 3, si me permite hacer un poco de contexto, de cuando Booz se encuentra con Ruth. Y entonces Booz, figura de Cristo, le dice a ella: extiende tu chal, te lo voy a llenar de cebada. Ojo con esto, ella se lo echó al hombro y se volvió a la ciudad. Entonces, esa palabra chal, no me quiero adelantar, aunque tengo mucho deseo de poder compartirle tanta bendición que hay en esto. Déjeme contarle que aquí esta palabra chal es mitpakhat, makpaktat, Padre Santo. Es que no he practicado mucho el hebreo, hermano. El asunto es que esta es una palabra que desde su etimología hebrea en la Strong la anotaron como la H4304. Y quiero contarle que cuando se habla de manto, cuando se habla de velo, en este caso lo anotaron como chal, quiero contarle que por lo menos, no sé si habrán más, pero por lo menos a mí el Señor, por gracia y misericordia, me mostró que hay 5 palabras de origen hebreo que se traducen al español como velo, como manto e incluso en algunas ocasiones como chal, así como lo pusieron acá. Mire qué interesante, porque entonces quiere decir que el chal de la que se va a casar tiene que ver con una administración quíntuple sobre su vida. Aleluya. La palabra chal desde el hebreo, esta mitpaktat, del H4304 al español se puede interpretar también como túnica amplia de mujer. Interesante que es una túnica amplia de mujer. No es una vestimenta de hombre, es de mujer. Qué peligroso cuando hay algunos que se van al movimiento judaizante y entonces cuando oran se cubren, porque prácticamente lo que están adoptando en esa mala enseñanza es una vestimenta que es para la mujer, que es lo que la Biblia enseña en Corintios, que cuando la mujer ore o profetice, que se cubra. Entonces, peligroso con eso, ¿verdad? Pero bueno, dejemos eso allá. Esta palabra, le decía, del hebreo 29:46, se puede traducir entonces como velo o como manto. Hermanas amadas, carísimas en Cristo Jesús, miren, no es una costumbre humanista, no es una costumbre de moda, ni ha pasado su vigencia el que la mujer cuando ora o profetice se cubra. Lamentablemente la mayoría de versiones lo anotaron como dejando a criterio de la mujer el que se cubra o no lo haga cuando ora o profetice, y eso no es correcto, porque es una señal el velo que la mujer usa, vuelvo a la carga, cuando ora o profetiza, que se sujeta y que entonces está dispuesta a someterse bajo autoridad para poder casarse. Por eso es que la iglesia, esa es una señal. No se trata de que, bueno, si quiero me la pongo o si no quiero. No, ese es otro tema que tal vez en algún momento tendremos que refrescar. Pero note por favor que esta palabra también, oiga esto, dice que mitpaktat, cuando se profundiza un tanto en su etimología hebrea, viene del H2946. Y ese 2946, es decir, en su raíz más profunda de la 4304, figurativamente dice que se puede entender como amamantar a un niño, como promoviendo su crecimiento. O tal vez denominativo, dice del H2947, extensión de las palmas, medir o criar. Esto es impresionante, porque recuérdese que estamos viendo que la vestidura que se le va a otorgar a la iglesia que se va a casar fue un galardón por la conducta que tuvo la iglesia mientras estuvo acá peregrinando en la tierra. Ya le recordé del libro de Apocalipsis, que la vestidura que se le va a dar es de lino fino,
que son las obras justas. La iglesia, para que le den su vestidura de lino fino, tiene que hacer obras aquí, las obras del Señor. Pero dentro de esa vestidura hay algo, parte del atuendo es el chal de novia. Yo, lástima que no busqué la fotografía, pero ¿ha visto usted que a veces hay unos trajes de novia que precisamente llevan un chal? ¿Cómo se ve de bonito, verdad? Y pues así más o menos entiendo yo que va a ser esta parte de su atuendo de boda que va a tener la iglesia novia. Necesita llevar un chal que lo va a recibir allá según haya sido ministrada aquí. Porque aquí ese chal, desde su etimología, se relaciona con el amamantar a un niño. Mira, hermano, está hablando prácticamente de la leche pura de la palabra, como bien lo describe la escritura allá en 1 Pedro 2:2. Y que entonces para mí este chal vendría a ser el chal de la enseñanza. Porque allá en 1 Pedro 2:2 dice, lo voy a leer en dos versiones: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Recuerde que aquí se está haciendo una analogía de buscar, de desear. Mire, ahorita tuve la bendición, algunos quizás se percataron, incluso pues compartimos un tema allá con mis hijos, René, Michelita y Zoe, que es mi hija y nieta, ¿verdad? Pero es impresionante cómo cuando necesita su lechita materna se pone inquieta y no se está tranquila hasta que su mami le dé su pechito. Eso es lo que la Biblia dice. Deseen la palabra, pero esta palabra se asocia mucho con el aspecto doctrinal. La palabra que se nos enseña para que podamos vivir el evangelio como Dios manda. Es decir, es la enseñanza básica que nos deja las instrucciones para que ahora en Cristo nuestra conducta del mundo deje de ser y aprendamos a vivir como hijos de Dios. Dice la versión VLPH, como niños recién nacidos, nútranse de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcan y reciban la salvación. ¿Sabe cuál es el problema cuando la iglesia no está siendo enseñada, sino solamente predicada? Porque hay una gran diferencia entre enseñar y predicar. Recuérdese usted que hemos estudiado también cómo dice la Biblia del Señor Jesucristo, que cuando usted mira la cantidad de palabra que Él daba, usted se da cuenta que enseñaba dos partes y predicaba una. Es decir, la enseñanza debería de ser a través de nosotros los pastores en el 67% de enseñanza y el 33% de predicación. ¿Por qué? Porque esta es una de las características que va a hacer que la iglesia se pueda hacer de su chal para casarse. Este es el chal de la enseñanza. Mira, hay mucho cristiano que no mucho cambia su conducta. ¿Sabe por qué? Quizá porque ellos no han sido tan diligentes, pero también creo yo, quizá en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, porque lastimosamente su pastor no le enseña mucho de la palabra, mucho le predica. No llega a desarrollar la enseñanza de la palabra y entonces no crecen suficientemente bien, porque para eso sirve la leche pura de la palabra. Así lo dice acá, para que por ella crezcáis. Mire, hay gente que ni siquiera se está viviendo lo que estamos viendo y ni siquiera entonces sabe que la tribulación ya viene. Y entonces solo viven, sí, pidiendo a Dios que los libre y todo, pero realmente la Escritura nos deja ver que el conocimiento es básico para poder llegar a dar fruto. Leo la versión al día. Si han gustado de la bondad y benignidad del Señor, con insistencia de niños recién nacidos que lloran por leche, mire qué lindo cómo lo anotan acá, pídanle que les dé más. Aleluya. Mire, hermano, y esto que le voy a decir realmente lo digo con temblor, con temor delante del Señor, y aún al decírselo a usted con
con un compromiso que siento el decirle lo siguiente. ¿Sabe por qué? Porque al decirle que usted lo haga, yo me estoy autocomprometiendo a que con el favor del Señor nos esforcemos por estarle dando a usted leche y leche, palabra, enseñanza, enseñanza. Es que es lo que dice acá. Si han gustado la bondad y la benignidad del Señor con insistencia de niños recién nacidos que lloran por leche, pídanle que les dé más. Claro, esto usted se lo tiene que pedir a Dios, pero en gran manera, al ser yo el mesero que le trae a usted esta comida en el nombre de Jesús, que viene de más allá del río, yo tengo que sentarme a estudiar y a prepararle a usted su leche. Aliméntese con la lectura y la meditación de la palabra de Dios y fortalezcanse en el Señor. Mire, hermano, hay tantas cosas que le quiero decir. Padre, ayúdame en nombre de Jesús. Fíjese que dentro de mis bendiciones actuales está el que mi hija Michelita, que ya me dio el Señor a través de ella, nuestra nietecita Zoe, me ha dejado asombrado. Ella desde pequeñita, recordábamos ahora que estuvimos compartiendo con mi esposa por allá, le preguntábamos a Michelita, mija, ¿y qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿Sabe cuál era lo que contestaba ella de niña? Mamá, eso quería. Y ahora que la vemos siendo ella madre, gracias al Señor, nos impresiona su dedicación. Pero algo que yo no sabía, hermano, yo soy padre hasta que antes que mi hija se casara, de 3 hijos. Pero oímos la recomendación del pediatra, que para que mi esposa tuviera mucha leche tenía que beber mucha agua. Pero esa mucha agua era, tal vez mi esposa se tomaba, no sé, 1 litro, 1,5 litros diario. Y pensábamos que eso era lo suficiente. Entre paréntesis les he de decir que eso que dicen las abuelitas, que tienen que tomar el montón de atoles, no, mis hermanas, no es cierto, eso solo las va a engordar. Lo que sirve para que su cuerpo produzca leche es que beban mucha agua. Y se lo digo porque lo estoy viendo, porque yo veo por la gracia de Dios esa bendición que tiene mi nieta, una abundante leche materna. Pero ¿sabe qué tiene que hacer Michelle? Se bebe diariamente creo que son entre 6 y 8 litros diarios de agua. Es una cantidad de agua impresionante. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esto me lleva a mí a tener un compromiso con usted. Yo necesito estar bebiendo agua de la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo a usted le esté amamantando con leche espiritual. ¿Por qué? Porque dice que así se puede crecer y sanamente. Mire, recientemente, precisamente mi hijita, hizo una publicación en Facebook de un documento que pues por sus estudios seguramente ella está más al tanto de estos científicos. Se llama el documento Sweet Mama's Love, o publicado por ellos. Y se titula así: cuando te digan que tu leche ya no sirva, recuerda que. Porque entre paréntesis, algo que ha cambiado lamentablemente la mentalidad de las mujeres en el mundo es que no le tengan el suficiente amor y el aprecio a lo importante que es ser madres y que se ocupen en darle de mamar a sus hijos. Mire, hasta más caro sale cuando la madre no les da mucha leche. Eso es carísimo. Esa fórmula creo que le dicen, hermano, es tremendo lo que gastan. Pero yo no me quiero ir a la parte nutricional terrenal. Yo lo que sí voy a hacer, que de hecho yo lo republiqué, pero por el tema que ahora le estoy dando, de hecho me detuve unos minutitos más en esta oportunidad para buscar y volverlo a rumear para poder trasladarle a usted este alimento. Mire las propiedades de lo terrenal, en lo terrenal, para poder entender lo espiritual, porque la analogía en Pedro es precisamente así. Nos deja ver la importancia de la leche materna, la leche pura,
materna para poder entender lo importante de tener un abundante y buen alimento doctrinal de la palabra de Dios. Fíjese las características. Dice, anticuerpos son abundantes en la leche humana durante toda la lactancia. Es decir, para que un niño se mantenga más sano, lo que deberíamos de procurar es que el bebé tome mucha leche materna, porque eso le va a proveer de anticuerpos. Los niños que se alimentan con su lechita materna bastante, y le voy a decir algo, y por favor no se vayan a enojar mis hermanas si alguna está dando de mamar y combina entre su leche y la fórmula, porque yo no me estoy refiriendo tanto a aquello, solo quiero contarle lo que aquí dice, lo que he visto ahora, especialmente, porque dice que algunos de los factores inmunológicos en la leche materna aumentan en concentración durante el segundo año y también durante el proceso de destete. No son 3 meses de darle pecho al bebé. Incluso al final le voy a leer cuánto tiempo, por si quieren me adelanto. Dice en estos científicos que ellos consideran que al niño se le dé su leche materna incluso hasta dentro de 2.5 y 7 años. El mundo lo mira ridículo. Le ha cambiado la mentalidad de tal forma a la sociedad que hay mujeres que hasta vergüenza les da. Imagínese usted que hasta lo ven inmoral que una madre saque su pechito para darle de beber de mamar al niño, y que claro, ¿verdad? Se puede cubrir con algún manto, algún pañuelito, pero no pone el mundo inmoral ver a un par de personas con desviaciones sexuales que sí son pecado, que sí son aberrantes, besándose hombre con hombre o mujer con mujer. Mire cómo el mundo está cambiando la mentalidad. ¿Con qué fin? En lo natural, para que entonces esos niños no crezcan lo suficientemente sanos. Pero si me voy a lo espiritual, hermano amado, también esos niños espirituales, esos cristianos, no van a ser fuertes. Y ahora entiendo por qué. Hay algunos cristianos que son tan vulnerables ante la tentación, ante el ataque del enemigo, porque hay algunos hermanos que tienen años de estar en el evangelio, pero no crecen espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque no buscan la doctrina, porque no buscan el sustento, porque esto no es solamente espiritualmente hablando. Eso que, si quieres se lo voy a leer de una vez, esto que dice así: investigaciones científicas hechas por un profesor de Texas, A&M, muestran que nuestros niños están diseñados para esperar ser amamantados entre 2.5 y 7 años. Eso es lo que dicen los científicos. Pero yo le digo a usted, porque mi campo no es la ciencia esta, mi campo es, en el nombre de Jesús, pues buscar al Señor y que por misericordia nos deje entender las cosas espirituales. Pero en las cosas espirituales, los 7 años es hasta que lleguemos a la perfección de esta nutrición espiritual. Dice esto, oiga, un aumento moderado en las tasas de lactancia materna podría prevenir, oiga esto, hasta un 10% de las muertes de niños menores de 5 años. Mire qué interesante. El amamantar tiene un papel esencial y a veces subestimado en el tratamiento y prevención de enfermedades infantiles. Entonces, ¿por qué se enferman mucho cristianos? ¿Por qué tan fácil los contamina el oír una música que tal vez a veces van en el bus o en su trabajo secular donde no son cristianos o los que están a la par o el mismo jefe, y después ya están adoptando otra vez la forma de vida del mundo? ¿Sabe por qué? Porque no toman suficiente leche espiritual. Y no me refiero solamente a lo que gracias a Dios nosotros trabajamos acá conforme los módulos de doctrina. Porque usted sabe que nosotros acá impartimos, creo yo, 5 módulos, hermano, pero después que se sacan los 5, no va a pensar usted como que es usted mormón, va, que 2 años se vayan a hacer su práctica religiosa y ya estuvo. No, hermano, esto es de toda la vida. Toda la vida, hermanos, y por eso con el favor del Señor estamos tratando de que la palabra a usted no le falte, y bendito sea el Señor. Mire cuánta palabra
Dios nos permite el que podamos estarle mandando. Fíjese, nosotros tratamos ahora que sea todos los lunes, en el trazo del escriba. Oré al Señor, platiqué con mis hermanos ancianos, especialmente con el encargado de doctrina, para decidir si era conveniente que en línea trasladáramos los módulos de doctrina, que esto lo hacemos los lunes, usted sabe, o si prefería entonces ahora, por las circunstancias en las que estamos, trabajar esto directamente y tratar de conglomerar a todos los que tengan, como dice acá, hambre y sed de esta leche espiritual. Al final consideré prudente estar trabajando los lunes, con el favor del Señor, todos los lunes, su servidor. Porque mis hermanos estaban dispuestos, sin embargo, es decir, los hermanos discípulos, sin embargo, al indagar nos dimos cuenta que por no tener el medio de las redes sociales tan a la mano en todos, íbamos a alcanzar quizás a un grupo pequeño de discípulos. Y entonces la doctrina necesitamos seguirla trasladando. Bueno, el asunto es que me pareció, sentí en mi corazón, sentí que al Espíritu Santo y a este servidor del Señor pareció bien el trabajarlo así. Pero usted tiene palabra, lunes, martes. ¿Sabe por qué no trabajamos miércoles, jueves y viernes directamente nosotros? Porque lo que yo espero es que usted esté ahí, al pie, perdón por la expresión, al pie de la vaca. Miércoles, jueves y viernes. Si puede oír los temas que se están dando durante el día, calidad. Pero qué mejor si no se me despega de estar oyendo los foros apostólicos. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, hermano, ya vamos por 16 semanas donde se ha trasladado una cantidad de enseñanza. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que se aburren. Hay algunos que dicen, ay, no hay que ser exagerado. Bueno, usted tiene ahí el alimento. Mal no le va a hacer, solo bien le va a hacer. Para que por esto crezcamos para salvación. Pero si ya soy salvo, si ya soy hijo de Dios, claro, pero esa salvación se tiene que desarrollar al punto que seamos libres de la gran tribulación. Porque ahí se nos va a medir, hermano, ay Padre Santo, tengo que avanzar porque precisamente es algo de lo que le tengo que hablar. Este chal de la enseñanza sirve para que cuando seamos medidos, lleguemos a tener la talla que el Señor dejó establecido en la palabra. Déjeme ver si tengo algo que no le he mencionado. Dice, la Academia Americana de Médicos de la Familia indica que los niños destetados antes de los 2 años de edad tienen mayor riesgo de enfermarse. Mire qué importante esto. Cristianos que dejan de buscar la leche espiritual muy rápido, que se sienten demasiado capaces por sí mismos, por supuesto. Con facilidad se enferman. Hoy en medio una cosita que les llamó la atención de X ministerio o pastor que no está bien y se van. Hermano, qué triste. Y por eso se enferman. La Organización Mundial de la Salud pone énfasis en la importancia de amamantar mínimo a los 2 años de vida y más. O sea, como mínimo dice acá eso. Mire, me parece que ese número 2 podríamos considerarlo también como mínimo que un cristiano reciba para, número 2, número de unidad, para poderse hacer parte de una casa espiritual. Mínimo que ya sea parte de una casa espiritual, donde no solamente sea oveja, sino que sea un hijo espiritual. Pero para eso se necesita enseñanza, porque el reengendramiento o engendramiento de un hijo espiritual, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se hace por el Espíritu y por la palabra que un ministro le está dando constantemente a un pueblo. Pero hay cristianos que andan del tingo al tango de iglesia en iglesia, nunca crecen. ¿Sabe qué es otra cosa? Eso no está acá, pero ahorita se me vino a mi mente. ¿Ha oído usted que hay madres que a veces tienen mucha leche y de repente se presenta un bebecito
que su mamá no tanto. Entonces viene la mamá que no tanto tiene y le pide favor a la que tiene mucha. Y vaya, dice, y le dan. Pero ¿sabe usted que científicamente está comprobado que los nutrientes que le pueda dar la madre biológica al niño que le da de amamantar no van a ser los mismos de una nodriza? Es decir, en el peor de los casos, pues científica o físicamente hablando, pues está bueno. Yo no me enfoco hacia eso. Lo que yo quiero es que veamos lo espiritual. Porque entonces quiere decir que a donde Dios te puso, que es tu casa espiritual, ahí recibe tu alimento. Porque incluso si no está confundido puedes parar. Por eso es que una de las cosas que le dice Booz a Ruth es: no vayas a espigar a otros campos. Ahorita, hermano, con lo de las redes, mire usted cuánta información, y cualquier perico de los palotes ya está predicando. Y no lo tenemos que hacer. Claro que lo tenemos que hacer, pero como la Biblia enseña. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice el libro de Romanos. Aún en las redes sociales, el que quiera poner su vida al servicio del Señor en la predicación o en la enseñanza, que sea enviado. Es el principio bíblico. Y si no, yo, ¿sabe qué le diría? Como un consejo, mejor ni lo oiga. Porque si usted no tiene la certeza, como diría mi apóstol, de qué pata puso ese huevo, ay, hermano, lo pueden confundir. Bueno, volvamos acá porque yo necesito avanzar. Ruth 3:15 dijo además: dame el manto que tienes puesto y sujétalo, le dijo Booz a Ruth. Y ella lo sujetó, y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Entonces viene Ruth y tiene su chal. Ella está dispuesta a recibir la enseñanza, pero note usted que le ponen cebada, le ponen semilla en su chal. Interesante que en la versión de la latinoamericana dice: ella se lo echó al hombro y se volvió a la ciudad. ¿Qué significa esto? Mire, cuando usted le van a delegar un privilegio, un trabajo, hasta le hacen así, ¿verdad? Con responsabilidad. Porque los hombros es figura de recibir una carga de responsabilidad. Por eso es que aquí muy, muy interesante que esta versión haya anotado que el chal con la cebada, ella se lo echó al hombro. En otras palabras, la palabra que recibimos, tenemos que tomar la responsabilidad que ésta conlleva para vivirla conforme el Espíritu Santo nos la está mostrando. Porque mire, hermano, realmente hasta el Señor dejó escrito que la mucha letra mata. Nosotros, gracias al Señor, sabe usted que dentro de las bendiciones de los mantos ministeriales que nos cubren, es que hay una abundancia de palabra. Pero tenemos que cuidarnos, los que estamos bajo esta sombra ministerial, de no tener tanto conocimiento que nos vayamos a quedar hasta como mareados y que llevemos poco a la práctica, porque yo ya he visto casos así. Hermano, hay uno que se me viene a la mente, que a mí me impresionaba oír a ese hermano. Daba unos temas tremendos. Le gustaba oír a nuestro apóstol Sergio, excelente, pero ¿sabe cuál fue su problema? De este que hago yo referencia, que no vivía la palabra. Hermano, cuando uno miraba su vida como persona individual, decía yo, pero si este enseña como el Señor lo dice en la palabra, ¿verdad? Pero si tú que enseñas que no han de robar, robas. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa? No era congruente lo que enseñaba y decía con lo que vivía. Entonces, hermano, este chal de la enseñanza, tú te lo tienes que poner al hombro, tú tienes que tomar tus responsabilidades. Me gustó mucho la analogía que hacía nuestro apóstol recientemente con respecto de las responsabilidades del cristiano en estos días. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo planteó así? Decía mi apóstol, ahorita, dijo, es como cuando un estudiante sale del diversificado y tiene que ir a la universidad. Los que han llegado a la universidad han de saber que en la U ya no está mami y papi. ¿Hiciste tus tareas?
Ya no está mami y papi yendo a la U a preguntarle a tu profesor si cómo vas en la universidad, si ya entregaste. No, ya es otro asunto. Ya ahí llegan a la universidad y ahí el que era irresponsable o se arregla o sigue irresponsable y fracasa. Pues parecido es este encierro, fíjese. Ahorita hay cristianos que por ejemplo, en algunos privilegios, según el área donde sirvan, pues quizá no lo puedan hacer porque presencialmente no estamos, pero hay otros que sí. Hay otros que no me voy a ir tanto hacia allá, pero que yo le pido a mi cuerpo oficial de la iglesia que me estén apoyando para poder tratar de servirle a usted, de crear en un espíritu de unidad y que ninguno se vaya a desenfocar, que se vayan a desubicar las ovejas. Pero decía mi apóstol, ahorita se va a ver realmente quién tenía su compromiso con Dios o quién no, porque entonces al no poder venir físicamente a la iglesia, por ejemplo en los diezmos y las ofrendas, hay algunos piensan que, ay, qué bueno, como no puedo ir. No, sí, habemos otros, gracias a Dios, que estamos viendo cómo hacemos para cumplir y llevar a la casa donde Dios nos puso responsablemente, porque eso es tener chal con semilla al hombro. Y yo le digo a usted en el nombre de Jesús, hermano, es notoria la diferencia. Vive Dios, que no se lo estoy diciendo con un corazón mezquino ni nada. No, no. Si usted sabe, yo cobrador, gracias a Dios, no soy. Yo soy siervo del Señor, pastor, que le enseño, eso sí. Pero de ahí, cada uno sabe si lo que se le da en su chal lo deja ahí botado o lo agarra con responsabilidad y lo vive. Porque el chal es uno de los elementos, no sé cómo le llaman a cuando la novia lleva sus tocados, le llaman, diría yo que el chal es como un tocado del vestido de novia, pero que no es si quiere o no ponérselo, es que el Señor Jesucristo no va a venir a casarse con una mujer desnuda. No, Él se va a casar con una que esté vestida. Y el chal, como es una figura, lo va a recibir según reciba una impartición y una administración de los 5 ministerios. Ahorita estamos hablando prácticamente del chal que la iglesia toma a través de la enseñanza del ministerio magistral, ¿verdad? Que gracias a Dios esa unción está sobre nuestras cabezas. Avancemos un poco más. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Perdón, solo quiero regresar porque aquí es importante algo. Vea por favor que el chal, por lo que vamos a ver adelante, dice aquí, y ella lo sujetó y él midió 6 medidas, 6 medidas. Entonces quiere decir que el chal tiene que tener una medida para poder recibir, es decir, una capacidad. Yo recuerdo que Ruth, si no estoy mal en este contexto, lleva para ella y lleva lo necesario para compartir también con su suegra. Y si hubiera llevado media medida de cebada, ay Dios, ni para la refa de Ruth hubiera alcanzado. Pero como ella llenó la medida del chal, entonces tenía lo que iba a necesitar y aún abundante para poder compartir. Ahora, viendo esto, vuelvo a leer Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hermanos, se nos va a medir. En breve se nos va a medir, hermanos. ¿Hemos dejado de adorar? Si dice aquí que se va a medir a los que adoran, no a los que alaban, a los que adoran. Hermano, necesitamos medir, pero ¿cómo nos vamos a medir? ¿Con nuestra propia inteligencia? No, tiene que ser conforme diga la Biblia. Interesante que esa palabra vara, desde el griego, es cálamos. Y el cálamo, no sé si me pudieras apoyar, hermana,
está por ahí mi pluma. Por favor, hijita. El cálamo al español se traduce como la planta o su tallo o de una planta similar, por implicación pluma, para escribir pluma caña. Porque lo que pasa, yo le hice ahí digamos, un dibujito que le puse, es prácticamente el como tubito, gracias, de la pluma. Y ahorita vamos a ver si me pueden hacer un paneo, le dicen a eso, un acercamiento, un zoom. Es que paneo es cuando hacen así en general, ¿verdad? Ok. Entonces el cálamo vendría a ser como esto de acá, mire. Claro, esta me dieron como un obsequio mis hermanos en el aniversario anterior, aleluya. Y esta ya trae una pluma hecha, ¿verdad?, de metal, pero en sí el cálamo es esto. Ahí en ese como tubito era donde podían remojar la pluma literal del ave, y entonces al remojarla así, entonces se llenaba de tinta y ya iban escribiendo. Ok, entonces lo interesante de esto en Apocalipsis, a lo que me quiero enfocar, es que esta es la forma como se mide, con una vara, pero que es una pluma. En otras palabras, se nos va a medir según se nos haya estado escribiendo en el corazón, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo: vosotros sois nuestras cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces ahora, yo quisiera, sabiendo esto, planteando esto, que podamos ver el libro de Levítico 27:16, porque se nos va a medir según la enseñanza que hayamos asimilado y hayamos buscado. Dice Levítico 27:16 en la versión del Oso: y si alguno santificare de la tierra de su posesión al Señor, su estimación será conforme a su sembradura. Un homer de sembradura de cebada se apreciará en 50 siclos de plata. Ok, ¿qué le quiero decir? Recuérdese que en el chal de la enseñanza tenía que haber una determinada medida. Pero aquí yo veo que la medida de la cebada le iba a dar el valor al campo. Porque es lo que dice acá: un homer de sembradura de cebada se apreciará en 50 ciclos de plata. Paremos aquí. ¿Qué te quiero decir? La cebada le iba a dar el valor al campo. No me malentienda, nosotros valemos la sangre de Cristo, pero ahora estoy hablando en cuanto al galardón de que la iglesia se pueda convertir en novia. Para eso ella tiene que llegar a dar una medida. ¿Cómo va a dar la medida? Según cuánta cebada tenga en su chal. Fíjese usted que vamos a verlo en unos minutitos, porque la cebada, recuérdese usted también que se ve en el pan de cebada. Es decir, es un tipo de alimento que, conforme estamos viendo esto en este ángulo, se refiere a la enseñanza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué asocio esto? Ya lo vimos en Pedro: leche pura, palabra pura, enseñanza, doctrina. Pero ahora, yo quiero que usted vea entonces como grano de cebada. Porque cuando vamos a ver la parábola del sembrador, precisamente dice así, Marcos 4:3 en adelante: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 8: y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron, unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 19: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino.
Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. ¿Qué le quiero decir? Recuérdese que el chal de la novia, el chal de la enseñanza de la novia, tiene que poder contener una medida de grano de cebada. Pero la parábola, cuando habla del grano que dio fruto, claramente dice que es cuando el cristiano, le voy a subrayar aquí, entiende. Aquí está, mire. Este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Cómo hacemos para entender? ¿Cómo le dijo el eunuco a Felipe cuando se va poniendo a la par del carruaje de Felipe? Y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? El eunuco iba leyendo, muy interesado en la palabra. Él iba leyendo, pero le contestó, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? En otras palabras, ¿cómo voy a entender si no tengo un ministerio magistral que me esté enseñando de la Escritura? Entonces, tenemos que entender la palabra, conforme el Espíritu Santo da la revelación, por supuesto. Ok, yo ya voy a ir cerrando, mi hermano. Me estoy gozando, espero que usted también en casa y usted aprecie y ame entonces la palabra en el nombre de Jesús. Dice Jueces 7:2. Entonces el Señor dijo a Gedeón, la gente que te acompaña es demasiado numerosa para que ponga a Madián en sus manos. No quiero que Israel se gloríe a expensas mías, diciendo, es mi mano la que me salvó. Verso 3. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 regresaron, pero quedaron 10,000. Hermano, acá ya va a ver cómo lo vamos a ver la relación que tiene con la medida de cebada, el chal de la enseñanza. Pero quiero que usted vea, por favor, que para ubicarlo en el contexto, Israel tenía el problema que los madianitas, cuando Israel sembraba su campo, llegaban los madianitas y se lo hacían pedazos y le robaban. Entonces Israel estaba empobrecido y tenían miedo. Aún cuando usted recuerda la historia de Gedeón, Gedeón tenía miedo. Tanto miedo tenía que 3 señales le dijo al Señor que le diera. Dios por misericordia se las concedió. Pero Gedeón no tenía miedo, él estaba escondido. Se sentía aún miserable, cuando en realidad ni él ni su familia lo era. Bueno, pero el punto es este. Mire usted cuánta gente tiene miedo ahora por el COVID. Yo no le estoy invitando a que seamos imprudentes, de ninguna manera. Hasta por ahí dejé yo mi mascarilla cuando me toque que volver a casa. Sin embargo, le tengo que decir esto en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, no caiga en pánico, ponga su confianza en Dios. Ahora, ¿qué le va a dar a usted fortaleza si usted tiene enseñanza? Si usted no se olvida que el Señor ha enviado un ángel a acampar alrededor de los que le tememos y si es necesario nos defiende. Usted tiene que tener la enseñanza de por qué es importante que usted tenga cobertura. Si una de las funciones de la cobertura es proteger, pero no nosotros los hombres, sino el principio del reconocimiento de autoridad para que esto venga a ser un vallado de parte de Dios a nuestras vidas. Y aún si alguien tuviera algún contagio de eso, de cualquier cosa, saber qué pasa. ¿Cuál es el propósito para los que amamos al Señor? Pero esa fuerza, esa determinación, esta seguridad es en la medida que oímos la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dejes de escuchar la palabra en el nombre de Jesús. Bueno, volvamos acá con el relato de Gedeón. Verso 5. Gedeón hizo que la gente bajara hasta el agua, palabra, y el Señor le dijo, a todos los que beban con la lengua como lamen los perros, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás del otro. Mire, recuerde usted, qué interesante. Habían 22,000.
Y Dios dijo, no, estos son de los muchos. Estos, con el perdón de aquellos, pero estos son de los que les gusta ir una vez al año al culto, o al aniversario en la iglesia, o a la proclama el 31. Pero de ahí no se interesan en buscar la leche de la palabra constantemente. Dijo, no, 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 no. Bajaron a 10,000. Y Dios le dice otra vez a Gedeón, mira, para derrotar a tus enemigos, esos son muchos todavía. Te los vas a llevar al río de la palabra. Pero para que te des cuenta quiénes son los que van a poder vencer, serán los que se tiren a lamer el agua como lamen los perros. Uy, hermano, esto es fuerte. Y yo no quiero que usted se me ofenda, hermano, por favor. Porque no es ni mi propósito, ni mucho menos de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente. Para que uno pueda recibir la palabra, uno tiene que ser humilde. Uno tiene que ser humilde para oír, para sentarse a aprender. No decir, hermano, frases tan trilladas como Dios conoce mi corazón. Sí, Dios lo conoce, pero tal vez conoce que a veces somos demasiado o nos sentimos demasiado autosuficientes como para sentarnos y que alguien más nos enseñe. Los que lamieron el agua llevándosela a la boca fueron 300. El resto de la tropa, en cambio, se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón, yo los voy a salvar con estos 300 hombres y pondré a Madián en tus manos. Que el grueso de la tropa regrese cada uno a su casa. Mire qué tremendo, hermano. Por eso es que cuando yo a veces convoco en la iglesia, les digo, hermanos, yo quiero de mis 300, les digo. Pero figuradamente hablando, ¿en cuanto a qué? Estos que son fieles, que buscan, que no retroceden, hermano, que reciben el agua de la palabra, que la están buscando y por eso son fuertes guerreros. Dice el verso 10, si tienes miedo de atacar, baja tú primero con tu servidor Pura. Y escucha lo que dicen. Así tendrás valor y atacarás el campamento. Entonces Gedeón, como Gedeón estaba siendo sacado de un ambiente donde les habían inyectado miedo. Mira, hermano, ahorita sobre el mundo se ha cernido un manto de miedo. Usted no debe de andar con miedo, ande con precaución, lávese sus manitas, ande ahí con su gel, mejor si solo con jabón y agua, porque ya ve que todo lo químico a la larga también puede repercutir contrariamente. Use su mascarilla, amén. Sin embargo, no ande con miedo, hombre. No cometa imprudencias. Pero si usted necesita salir a su trabajo, cúbrase con la sangre de Cristo, ore al Señor y ponga su confianza en que el Señor lo va a guardar. No nos dejemos invadir por esa cultura del miedo. Aquí el Señor estaba ministrando el corazón de Gedeón porque él tenía miedo. Hermano, hablándole el Señor como le hablaba a este hombre, y aún así él tenía la duda. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, he aquí tuve un sueño, un pan de cebada. Aquí está la relación, mire. ¿Recuerda usted que dijimos que el chal de Ruth, que lo llenan de 6 medidas de cebada, tiene que ver con el ministerio magistral? El grano de cebada que se convierte en pan te va a infundir valor para que derrotes a tus enemigos, para que derrotes a los madianitas. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba a abajo y la tienda quedó extendida. Ahí Gedeón estaba oyendo con su siervo Pura a un par de madianitas, hermano. Era un ejército enorme y él estaba oyendo revelación. Impresionante que aún a sus enemigos Dios les dio la revelación que los iban a entregar en manos de Gedeón, hermano.
Ahora entendemos por qué a veces uno dice, cuando mira películas, ¿verdad? Por ejemplo, dice uno, pero si estos, ¿quién les dio la revelación? Seguramente Dios mismo, para que ellos nos confirmen a nosotros, sin que ellos lo entiendan, que nosotros nos vamos pronto. Mire usted en cuántas películas ahora, incluso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque algunos saben que han oído de este evento y ni siquiera son cristianos. Pero para poner confusión en el pueblo, dejan ver películas donde se demerita el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Pero volvamos acá, entonces dice en el verso 3 de Jueces 6, ¿qué era lo que pasaba con los madianitas? Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Ese era el ataque. Mire, a lo que sembraban. Aquí está. Aquí está. Subían contra ellos. Destruían lo que ellos trabajaban. Es la parábola del sembrador. O sea, no entendían los israelitas. Y cuando la persona no entiende, aunque haya recibido la semilla, entonces no da fruto. Y en la parábola dice que entonces llegan las aves del cielo, si no estoy mal, y quitan lo que se había sembrado. Amado, es necesario que entendamos qué significa lo que la Biblia dice. Eso le va a permitir a la iglesia que en su chal pueda tener la medida que ella debe de dar para irse en el arrebatamiento. Yo cierro ya aquí. Jueces 7, 14 y 15. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Yo te quiero decir esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, levantaos, levántate. Dios ha entregado a nuestros enemigos en nuestra mano, en el nombre de Jesús. ¿Te recuerdas de esto? En el relato de Gedeón, de sus 300, cuando fueron a batalla, dijeron: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. En otras palabras, vamos a ir en el nombre de Dios y tenemos cobertura. Estamos en el orden de Dios y por eso fueron con confianza y vencieron a sus enemigos. Iglesia amada, que reconoces autoridad, que tienes cobertura, no tengas miedo en el nombre de Jesús, porque el Señor a los que le temen les asigna un ángel aún para que nos defienda. ¿Eres justo? ¿Estás viviendo los principios escriturales? Entonces te va a ir bien. No temas. Tu salud, Dios se encarga. Aún con alguien que se contagie, Dios tendrá un propósito y Dios se lo hará entender y será para bendición. Claro, pidamos que no nos contagiemos y cuidémonos, pero sepamos que Dios, para los que le amamos, conforme a su propósito, ¿cuál es el propósito? Llegar a dar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Para eso nos salvó el Padre, para tener muchos hijos que seamos semejantes a Cristo Jesús, al Hijo. Entonces, si estamos viviendo así, tranquilos, no tengamos miedo. Porque Dios te da el poder para poder vencer a tus adversarios. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres todopoderoso y porque estás a favor nuestro. En el nombre de Jesús yo vengo ministrando en esta hora, Señor, en tu nombre, un espíritu de fortaleza, de fe, de esperanza, para que todo desánimo se vaya, salga de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Que aquellos, Señor, que estaban sintiéndose desfallecer, que tenían miedo, preocupaciones, Señor, rindan hoy delante de tu presencia, sabiendo que vienes pronto
y que al justo le irá bien. En el nombre de Jesús te bendigo. Hasta la próxima. A Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Dilo, yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo, yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra